Y sobre eso fue sobre lo que yo me centré en los últimos años, pues y a lo que me he dedicado. Y desde allí les hablo el día de hoy. Entonces a esto, pues como a la pregunta de contextualizar quién soy yo y pues cuál sería mi aporte. Me invitaron a discutir sobre la noción de territorio y tomé varias decisiones. Lo primero es que no les voy a hablar de una noción de territorio que venga ni de la academia necesariamente, ni solamente de la experiencia en Guamán. ¿Qué quiere decir? Vengo a hablarles de una noción de territorio en la que no voy a hacer énfasis en lo que les acabo de mencionar, sino que voy a ir más hacia una noción de territorio como un concepto que nace y crece desde las comunidades, ¿sí? Y que es un concepto local. ¿Qué quiere decir? Que tiene sentido para las comunidades desde la experiencia de las comunidades. Nosotros desde la academia a veces corremos el riesgo de utilizar categorías disciplinares abarcativas, a veces excesivamente abarcativas, como puede ser la de territorio, para explicar muchas cosas. Pero yo quiero traerles el día de hoy muy puntualmente qué es el territorio para estos procesos comunitarios de los que pues Isabel es representante el día de hoy, pero también el profesor Reinel desde su campo de expertise y desde su área. Entonces, vamos a decir que es una noción de territorio situada como concepto local y como realidad y experiencia desde las comunidades. Entonces, es desde allí desde donde les voy a hablar de esta noción de territorio de manera muy breve. Lo primero sería señalar que, digamos que esta noción de territorio emerge en un contexto histórico muy preciso que no es el objeto de mi intervención y no puedo resumir, pero yo no sé si ustedes recuerdan que más o menos a finales de los años 60 y comienzos de los años 70 se empezó a dar a lo largo y ancho de América Latina una serie, se empezaron a dar una serie de fenómenos, de cosas que estaban como parecían desconectadas, pero no, porque todas ellas iban hacia una vaina que ya se estaba dibujando y era una lucha agraria, una lucha que estaba fundada en una noción de territorio, pero desde las comunidades que estaban peleando. Esto desde hacía mucho tiempo, desde la ruralidad, con mucha incertidumbre, en el marco de procesos profundos de confrontación política, en el marco de muchas amenazas, riesgos, depresiones. Todo esto que estamos viviendo con los líderes sociales es histórico y dramáticamente histórico y recurrente en nuestro país. Entonces, esos momentos de efervescencia latinoamericana marcaron un ideal y un proyecto. Y ese proyecto tenía dos vías, principalmente tenía dos vías. Ese proyecto era una lucha en términos de la participación política. Tenemos que aparecer, tenemos que figurar, no podemos seguir siendo el país mestizo, el país de todos de los mismos, porque entonces en donde todos de los mismos ninguno diferente es, ni tiene derecho a la diferencia. Entonces empieza a darse toda esta reclamación que vamos a conocer técnicamente y vamos a darle un nombre después que vamos a llamarlo multiculturalismo, pero es que esto no es una cosa que aparece así como si el Estado se lo hubiera inventado, sino que esto es un resultado de los esfuerzos de las comunidades y de una visión distinta de territorio que iba en contracorriente con tres. Voy a mostrarles solamente tres porque el tiempo es corto y para que tengamos un panorama, pero es contradictoria con tres visiones que siguen mandando la parada lastimosamente, que siguen estando detrás de los discursos políticos, detrás de los que toman las decisiones y que están totalmente desconectados con las visiones que las comunidades han construido del territorio, sobre el territorio y en el territorio. Entonces, ¿cuáles son estas tres visiones que están totalmente descontextualizadas o más bien mal situadas, que no tienen y que no soportan la visión de territorio de la que estamos hablando aquí? La primera de ellas es ver el territorio como telón de fondo, ¿sí? Entonces, ver el territorio como telón de fondo es ver el territorio como el lugar donde ocurren cosas. Y donde ocurren cosas, en ese sentido, es como si el territorio fuera un contenedor en el que la gente hace cosas, ¿sí? Pero esa visión desconecta totalmente lo que configura realmente el territorio para las comunidades y en una lectura en clave de organización comunitaria étnica en Colombia y rural en Colombia. Las comunidades están pensando en el territorio como un derecho a decidir sobre mi manera colectiva de estar, vivir y pensar el espacio en el que habito. ¿Sí? Y eso es una cosa que no está en las agendas políticas de esa manera, no está. Porque si tú ves el territorio como contenedor, tú solamente vas a ver que ahí pasan cosas.
Y esas cosas parecieran no tener relación ni con otros seres que viven en el territorio, ni con las relaciones que conforman el territorio como significación social, como construcción, como aprendizaje. Eso no cabe. Entonces miren que esa lectura del territorio como telón de fondo, el lugar donde pasan cosas, se queda corta. Segunda, el territorio, lo que llamamos el territorio soberano. Y es esta idea del territorio como el lugar en el que el Estado ejerce su soberanía. Es como el lugar del Estado. Y al ser el lugar del Estado, las comunidades allí no tenían participación. Si nosotros seguimos teniendo una visión del territorio como la que se tenía en el siglo XIX, que era una visión en donde el territorio era el espacio en el que el Estado ejercía su soberanía, pues estamos excluyendo visiones, todas las visiones que vienen desde las comunidades indígenas, desde las comunidades afro, desde los grupos campesinos, y que enseñan justamente que esa relación hay que replantearla, que realmente las comunidades quieren decidir sobre su futuro y sobre cómo soñarlo, no quieren un proyecto impuesto de desarrollo territorial, de desarrollo, o gestión territorial. Las comunidades están hablando en el Pacífico, están hablando del buen vivir, están hablando del biodesarrollo, están hablando de alternativas al desarrollo, es decir, las poblaciones ya están hablando en otro lenguaje y esta idea del territorio soberano ya no tiene la misma vigencia y no tiene, y también se queda corta. Y una tercera lectura para cerrar y concluir mi intervención tiene que ver con una dicotomía que estamos estableciendo desde hace mucho y eso por razones históricas que tampoco puedo comentar el día de hoy. Y es que hay una frontera entre lo que es humano y lo que no es humano. Y curiosamente lo que no es humano es la naturaleza. Entonces le pusimos una barrera, esto es lo no humano. Entonces, esto es lo que no tiene que ver ni con la cultura, ni con la civilización, ni con lo que somos los seres humanos. Antropocentrismo, ¿se acuerdan que ese discurso ganó históricamente y marca la relación que tenemos con los ecosistemas, con los medios, con esto que llamamos contexto o territorio? Pero es una relación fría y tímida que las comunidades nos están enseñando que justamente debe replantearse. No podemos ver la naturaleza como una cosa desvinculada de lo humano. Y en ese sentido, para responder a las dos últimas preguntas, solamente diría que en esos retos y en el fortalecimiento de procesos y además en las alternativas de sostenibilidad, está detrás esa noción y ese proyecto de territorio que le pertenece a las comunidades, que fueron ellas las que lo crearon desde los 60, desde los 70, desde las agrarias, esas comunidades lo crearon, esto no es una invención de nadie más que de las comunidades. Y ese concepto de territorio, es decir, uno en donde está el derecho a decidir sobre mi manera colectiva de estar, vivir y pensar el espacio en el que habito, esa idea de territorio es una idea de territorio que lleva a las comunidades hacia una idea biocéntrica. Ya no es antropocéntrica, ya no es el yo con yo, el humano con el humano, no, es el humano con la vida que le permite estar vivo, es el humano con las relaciones constitutivas con el entorno, es decir, significativas y culturalmente significadas, territorio, y además de eso, un proyecto en donde nos pensemos de manera articulada con los no humanos, hablo de animales no humanos, y con las plantas. Entonces eso es, y esto se aleja de una visión muy burda del nativo ecológico, es que las comunidades no son tampoco, y no podemos idealizarlas como el nativo ecológico y obligarlas a ese discurso, no, es que esto se construye desde las comunidades. Es que son las comunidades las que han soñado con este proyecto de vivir distinto en una sociedad que las sigue eh, ocultando, que las sigue castigando, que sigue habiendo dirigentes y colectivos y masas que no están siguiendo la lectura que las comunidades están haciendo del territorio y que es una lectura que nos devuelve más a lo humano. Muchas gracias. Sofía, muchas gracias y bueno, qué bueno inicio que vamos teniendo con esta conversación en la que, bueno, desde lo particular, pues evoco cuando hablabas del corregimiento del Guamal o del Guamal, que bueno, que lo ha podido uno conocer por su oferta gastronómica, por esa representación tal vez simbólica o muy aferrada a esos conceptos de territorio que tienen a través de la artística que hay, por ejemplo, en su pequeña capilla.
Y bueno, qué bueno que con este abrebocas que Sofía nos hace, eh, continuemos en este diálogo con Isabel para que justamente desde su experiencia, desde su vida directamente en un territorio como el Alto Anchicayá, nos pueda ampliar más este concepto sobre territorio. Isabel, entonces, nuevamente conversamos entonces acá sobre este concepto de territorio. Vida, es libertad y es el espacio donde realizamos los sueños comunitarios. Es un espacio de la vida y para la vida, el cual está constituido por nuestros ríos, nuestros montes, las montañas, por toda nuestra cuenca. Nuestro territorio está compuesto por las diferentes formas como nos organizamos para salir a pescar, hacer la minería y hacer todas esas actividades que nos caracterizan y nos dan la identidad que tanto reclamamos y de la cual Sofía muy bien se expresó. Es un compendio de saberes ancestrales, como las medicinas para curar males del cuerpo y del alma. El arte, el aire también forma parte de nuestro territorio. También lo son conocer los cantos de los pájaros y reconocer el rastro de los animales en el monte. El territorio también es cada una de las maneras y formas como nos relacionamos entre nosotros mismos y con las demás personas. Es una herencia que hemos recibido de nuestros ancestros y mayores, la cual debemos y tenemos que garantizar para las generaciones que vienen. Nuestro territorio para nosotros es multidimensional y es más que un espacio físico. Representa la base fundamental e indispensable para la vida espiritual, física y cultural de nuestro pueblo. Es la expresión de memoria colectiva de la lucha por nuestra libertad, por nuestra dignidad y pervivencia como pueblo. Es donde nace el conocimiento ancestral y tradicional, donde han sembrado nuestros ombligos creando un vínculo armonioso entre el ser y el territorio, que es el ser vivo en sí mismo. Como espacio multimedia, un entrema de relaciones entre lo longitudinal y lo transversal. Es un, para nosotros el territorio es tangible e intangible. Es donde nuestra cosmovisión y cultura no se restringe a los límites formales de un título colectivo, sino que reposan los espíritus de nuestros ancestros, donde habitan nuestros duendes y todas esas deidades que nos caracterizan históricamente, y crecen nuestros saberes y conocimientos derivados de nuestra visión de la vida y del territorio mismo. Para nosotros el territorio es nuestro patrimonio cultural. Es un espacio donde se crea y recrea la memoria ancestral e histórica, donde amamos, gozamos, sufrimos, festejamos y lloramos la vida, y donde cada ser vivo tiene su espacio. Desarrollamos nuestra cultura, nos comunicamos y crecemos como sociedad. Es donde las autoridades tradicionales constituyen y aplican su conocimiento. Es donde el gobierno propio adquiere un sentido y pues es la forma que nosotros tenemos de organizarnos. Y para nosotros el territorio tiene tres componentes fundamentales. Uno, que es lo sagrado y natural, que es como les mencioné anteriormente, el vínculo que nosotros establecemos con la naturaleza. Eso lo hacemos a través de una práctica ancestral que es la práctica de la ombligada. Cuando un niño nace y se le corta el ombligo, ese ombligo es enterrado en la tierra, en nuestro territorio, como un lazo de unión de ese individuo con la tierra que lo vio nacer. Y ahí él está adquiriendo también una responsabilidad y está llevando ese territorio a donde quiera que él vaya. Nosotros somos el territorio. El cementerio también hace parte de ese componente sagrado y que nos une con la naturaleza, porque ahí reposan los cuerpos de nuestros ancestros. Los corredores de vida conforman nuestro territorio, que son todos aquellos ecosistemas con los que contamos, los caseríos, los caminos de herradura y también las zonas y espacios de uso, que es donde practicamos todas aquellas actividades productivas y también donde recreamos nuestros saberes ancestrales y todas esas prácticas que hemos venido desarrollando que nos identifican, pero que también poco a poco
debido a la globalización y a los múltiples cambios que vivimos se han venido perdiendo y es lo que no queremos. Es lo que desde mi punto de vista, desde el trabajo que vengo realizando, queremos recuperar. Empezar a involucrar a los jóvenes para que estas cosas no se pierdan, porque esto es lo que a nosotros nos da una identidad y lo que nos hace ser un pueblo étnico negro. Bueno, qué bien, Isabel, por ese buen relato que necesariamente, así uno lo conozca o no lo conozca, lo lleva a uno a tener un viaje imaginario por esos espacios y qué bueno esa recreación de algo, de un simbolismo tan fuerte como lo que nos cuenta sobre la Ombrigada. Bueno, digamos, con esta primera fase en la que hemos estado conversando de comunidades negras, de esos trabajos de investigación, vamos entonces ahorita a conocer otro contexto distinto, si se quiere entenderlo de esa manera, desde otra experiencia con el profesor Reinel, quien tiene también para contarnos desde el departamento de Boyacá, en el municipio de Chiquinquirá, toda su experiencia y el trabajo que viene haciendo y nos cuenta sobre la temática que nos convoca el día de hoy. Profesor Reinel, muy buenas tardes y bienvenido a esta buena charla que ha iniciado de muy buena manera con Isabel y con Sofía. Buenas tardes. Muy amable, Alex. Agradecer a estas dos compañeras empoderadas con su territorio y conocer esos puntos de vista tan nuevos, tan importantes en un país tan diverso culturalmente como lo es Colombia. Quiero agradecer a la Corporación Manantial por estos espacios de participación e integración tan enriquecedores, a su director ejecutivo Alex Jair Monsalve, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a la doctora Marixa Torres Carrasco, que ha sido la gestora de una nueva política de educación ambiental en Colombia, al doctor Ricardo Molano, a la Secretaría de Educación de Boyacá que nos permiten y a los defensores del colectivo en defensa de la laguna de Púquene y del río Suárez, del cual formo parte. La educación es el camino. Yo soy un ejemplo de ello. En cada uno de nosotros, muchos de los docentes han forjado lo que hoy hacemos y lo que hoy proyectamos y lo que estamos realizando. ¿Qué es el territorio? Para nosotros, el territorio lo concebimos como una unidad territorial delimitada, compleja, que presta servicios ecosistémicos muy esenciales, que tiene grandes sinergias hermosamente diseñadas por un ser superior, lleno de vida, dinámico, lleno de potencialidades, pero a su vez de problemáticas ambientales. Es una red de interrelaciones entre elementos activos que articulan el aspecto natural, social y cultural, como lo dice la teoría de los sistemas de Capra. En él existe una institucionalidad gubernamental y la sociedad civil que es muy importante, con actores políticos visibles e invisibles que inciden en su conservación o en su deterioro. Para nosotros el territorio, el concepto de territorio significa que hay memoria, que tiene historia, que tiene recursos, que tiene presente, pasado y futuro, que tiene desarrollo o no lo tiene en algunos casos, que tiene costumbres, que tiene vocación, que tiene conflictos, que tiene políticas claras de conservación o no las tiene. Se conserva o se colapsa. ¿Tiene actores proactivos o no los tiene? ¿Tiene cultura o no la tiene? ¿Tiene visión o no la tiene? ¿Tiene escuelas que forman y se adaptan a las necesidades cambiantes del planeta o no las tiene? ¿Tiene entidades que cumplen su papel en la sociedad o no las tiene? ¿Tiene corrupción o no la tiene? ¿Tiene líderes o no las tiene? ¿Tiene capacidad de resiliencia? Pero también el territorio tiene límites. Para nosotros, el territorio aquí desde la institución educativa Pío Alberto Ferro Peña, desde SUPRAE,
el territorio es la cuenca totalmente articulada, donde convergen los aspectos natural, social y cultural, en donde nada sobra y todo se compagina, en donde fluye la energía en todos los niveles tróficos, en donde los átomos circulan de la materia inorgánica a la materia orgánica y viceversa, en donde el agua es el elemento esencial que permite la vida. Hoy quiero compartir con ustedes la realidad de mi territorio a través de una serie de fotografías que hemos tomado y que reflejan su lamentable destrucción, desde la conquista hasta hoy, 200 años después. Mi territorio es la cuenca de la laguna de Púquene y el río Suárez. 3 departamentos, 74 municipios y aproximadamente 600.000 habitantes. Boyacá, Cundinamarca y Santander. Y allí se ubica Chiquinquirá, mi municipio y nuestra institución educativa Pío Alberto Ferro Peña. Allí, con los niños hemos iniciado un proceso desde el programa Ondas de Conciencia, dirigido por el doctor Marco Raúl Mejía, con el apoyo de la Secretaría de Educación de Boyacá, y hemos diseñado este logotipo y tenemos un lema que es Colpío incentivando al cambio ambiental. La investigación como estrategia pedagógica. Los niños conocen el territorio, los niños saben de su problemática ambiental, los niños formulan preguntas y los niños también construyen maneras de buscar solución para los problemas y las problemáticas de la cuenca. Los niños tienen la esperanza de ver la cuenca de la laguna de Púquene y el río Suárez restaurada. Eso es muy importante, que nosotros, los docentes, los padres de familia, la comunidad, les dejemos a nuestros niños un futuro mucho mejor, que hagamos todos los esfuerzos y vinculemos muchos actores para que estos niños que tenemos en nuestras aulas, en nuestras escuelas, realmente tengan un futuro sostenible, tengan un ambiente y un espacio en donde puedan crecer de una manera adecuada. Colombia ha vivido y sigue viviendo una destrucción de ecosistemas incomprensible. ¿Qué les vamos a dejar a nuestros niños? Y es una pregunta muy importante. A continuación, vemos el plano de la laguna de Púquene. Esta laguna de Púquene era el segundo lago más grande de Sudamérica, segundo después del lago Titicaca. Tenía aproximadamente 13.000 hectáreas de área de la laguna de Púquene. La parte verdecita que ustedes observan es lo poco que nos queda de la laguna de Púquene. Decían los expertos hace 20 años, quedan 3.000 hectáreas de las 13.000. Se han perdido 10.000 hectáreas. Hoy nos quedan 3.000. Pero un estudio reciente de la Universidad Nacional y de la misma Corporación Autónoma Regional evidencia que ya solo quedan 500 hectáreas de espejo de agua. Pasar en 200 años de 13.000 hectáreas de laguna a menos de 500 hectáreas de espejo de agua es una realidad muy lamentable en nuestra cuenca. Siguiente. Podemos observar en esta gráfica cómo se ha reducido el área de espejo de agua a la fecha de hoy y observamos que realmente al año 2017 tenemos menos de 500 hectáreas de agua. Y obviamente el volumen de regulación hídrica en millones de metros cúbicos ha disminuido a más de la mitad, como lo evidencia esta gráfica del Distrito de Manejo Integrado del año 2017 de la Corporación Autónoma Regional CAR. Por su parte, las cuencas y microcuencas se han venido reduciendo. La oferta hídrica en cada uno de los ríos y lagunas alrededor de ella se ha venido reduciendo de manera dramática, mientras que la demanda está creciendo en la población. Y la oferta hídrica que prevén los estudios para el año 2012 al 2030 es en muchos casos negativa, es decir, que nos hace falta agua en la región, con
pues la situación muy aguda que vivimos en la cuenca. Los niños los llevamos para que conozcan esta realidad ambiental, a que conozcan los ríos, la problemática de contaminación de sedimentos, los problemas de erosión que hay en la cuenca, que son gravísimos, las quemas que suceden cuando hay épocas de verano en la cuenca, las quemas en el lecho de la laguna de Fúquene, todo eso que ven al fondo de la laguna y fueron quemando el junco y ampliando espacios para ganadería. Y hoy nos hace falta es el agua, el precioso líquido. Y quiero que estas imágenes queden grabadas en la mente. Plantas que fueron incorporadas como la elodea han contribuido a desecar la laguna de Fúquene y a reducir su capacidad hídrica. Nos hemos apoyado en universidades como la Universidad Nacional de Colombia, un estudio de innovación, ciencia y tecnología para productores de leche en la provincia de Ubaté, Cundinamarca. Estamos trabajando muy de la mano con las universidades que nos aportan los científicos, la parte técnica, para tener unos datos mucho más confiables. Observamos el balance hídrico en uno de los municipios, 6 meses de déficit de agua. El problema en los próximos años es agua y es un grito que estoy lanzando acá desde la cuenca de la laguna de Fúquene para que emprendamos una campaña muy grande a través de cada uno de los colegios para que los colegios se conviertan en viveros de vida, para que haya unos verdaderos programas de reforestación y para que mejoremos. Observamos aquí los sedimentos en el lecho de la laguna de Fúquene, la gran cantidad de materia orgánica, de sedimentos que baja de los municipios aledaños a la laguna, pues la han colapsado y la tienen destruida. Hoy es muy importante que se conozca esta realidad. El agua del río Suárez en época del fenómeno del Niño, en época de verano, baja mucho y obviamente se observa la gran cantidad de materia orgánica en los procesos de eutrificación. Pasamos entonces a estos escenarios de fincas totalmente secas, sin agua. Lo que antes se propusieron con la laguna de Fúquene de secarla, pues realmente parece ser que lo han llevado a feliz término y podemos observar la crisis que hay por el agua. Quebradas, este es el río de Chiquinquirá, completamente seca. Aquí tenemos el efecto contrario, el fenómeno de la Niña, cuando hay inundación. Esto sucedió en el año 2010-2011. Toda la región, la gran parte se inundó de una manera tremenda, produciendo grave daño ambiental. Observamos las aguas negras de los municipios. Aquí estamos en Capellanía. Las aguas negras pasan por el cementerio y llegan a la laguna de Fúquene, y esto hay que decirlo a nivel nacional. Las aguas del río Suárez que van a Puente Nacional y Barbosa en Santander van muy contaminadas. Somos la primera generación que siente el impacto del cambio climático y somos la última generación que puede hacer algo para remediarlo, dijo el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Estamos muy pendientes desde el PRAE de los proyectos que realiza la CAR, los millonarios contratos que aún siguen desecando la laguna de Fúquene. Todo esto causa una gran problemática social, problemáticas como en Chiquinquirá, que nos quedamos sin agua, una gran crisis ambiental en la ciudad, hubo emergencia ambiental y realmente una ciudad tan grande de 70,000 habitantes no tenía agua y pues obviamente sin agua nadie vive. Conflictos sociales en el sector de Saboyá, los campesinos impidieron que se construyera un pozo profundo porque agudizaría mucho más la falta de agua en la región. Nos apoyamos en los estudios del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca, conocemos el PONCA, conocemos sus etapas, los niños y los estudiantes están de lleno en el PONCA y también estamos exigiendo su cumplimiento con los entes de control, porque estos documentos tienen información, cronogramas, presupuestos, pero son hechos para 10 años, pero la realidad ambiental es totalmente contraria. Se proyectan muchos recursos, se obtienen muchos recursos, pero la evidencia de la situación de la laguna y de la cuenca es muy lamentable. Conocemos el plan de manejo del distrito de manejo integrado del DRMI y realizamos foros hídricos, llevamos 8 foros hídricos con la presencia de procuradores,
contralores generales, fundaciones, colectivos ambientales, veedurías, consejos de cuenca, todos llegan allí, comunidades indígenas, muiscas, a nuestro colegio, nos reunimos cada año y analizamos cómo va la situación de la cuenca, cómo va la laguna, y tenemos una posición muy crítica. Aquí estamos con las comunidades muiscas de la región, que las valoramos y las apreciamos y las tenemos en alta estima, valorando su aporte cultural a nuestra cultura cundiboyacense. Hemos estado con el Procurador General, hemos manifestado nuestra preocupación y tenemos un trabajo muy de la mano con los entes de control para lograr que esta realidad cambie. Los niños se empoderan, salen y participan. Hemos realizado caravanas con las comunidades de los municipios alrededor de la cuenca, grandes para llamar la atención y para lograr cambiar esta realidad. Participamos con las comunidades indígenas presentes en actividades culturales que ellos tienen programadas, y denunciamos y no queremos el fracking en Boyacá y Cundinamarca. Hacemos un trabajo con los niños en la defensa de este territorio. Trabajamos con la red de pueblos hermanos y hemos logrado evitar que el fracking se realice en Boyacá y suspensión de estos procesos. Tenemos muchas propuestas. Acabamos de realizar para Boyacá esta propuesta que se llama Boyacá Vivero de Vida, en donde invitamos a que nuestras escuelas y nuestros colegios se constituyan realmente en un foco de reforestación de plantas nativas para todas nuestras cuencas y para todos nuestros ríos y nuestras fuentes hídricas, y además que se genere a partir de las escuelas y las comunidades educativas acciones para asegurar la seguridad alimentaria. Estamos haciendo la tesis de maestría buscando acciones pedagógicas para avanzar en la construcción de una cultura ambiental responsable en el manejo adecuado del recurso hídrico, en el propósito de crear una cultura ambiental. Por FUCEN, de Todos en Acción, tenemos un colectivo muy activo, estamos trabajando con los entes de control, tenemos una vigilancia especial sobre la laguna, estamos muy articulados. Próximamente tenemos reunión desde el colegio y con todo el colectivo, con alcaldes y personeros de la cuenca, y así el colegio está empujando, liderando. No se trata de competir, se trata de que nos unamos todos, de que nos articulemos y realmente que podamos defender lo poco que nos queda de los recursos. Así que para nosotros ese es el concepto de territorio, nuestra cuenca, y quería mostrar las imágenes para que nos demos cuenta de la realidad ambiental de la cuenca de la laguna de Fuquene y del río Suárez. Colombia tiene una deuda con el ambiente. Todos los años escuchamos que talan en Colombia más de 200.000 hectáreas. Y estos espacios de participación nos deben llamar a que nosotros actuemos, a que nosotros nos unamos y exijamos que cese la tala. Que al contrario, Colombia necesita es conservar estos ecosistemas, necesita es promover la siembra de las especies nativas y recuperar las fuentes hídricas que nos van a dar seguridad en el futuro, no solo a nosotros, sino a los niños y a las nuevas generaciones. Aquí aprovecho este espacio para llamar la atención de todos los PRAES en Colombia, de los IDEAS, para que nos unamos en un frente común, para que exijamos un cambio de política a las CAR en Colombia. Ustedes saben que en el Congreso se está tramitando una ley de reforma a las CAR que ya fue derogada, ya no siguieron con este proceso. Y las CAR en Colombia necesitan una reforma profunda porque son corporaciones autónomas que se han convertido en entes políticos y no en entes técnicos. Así que seguimos en la lucha, seguimos participando y queremos que se aproveche este espacio a nivel nacional, a donde nos escuchen, para que hagamos un trabajo de manera proactiva para que logremos que haya un cambio de las corporaciones autónomas en Colombia, que, como en el caso de la laguna de Fuquene y el río Suárez, con muchos recursos, presupuestos de más de 1 billón de pesos, y la realidad de la cuenca es muy lamentable y afectando a muchos municipios, muchos habitantes y
dejando un futuro devastador para las próximas generaciones. Profe Reinel, muchas gracias. Qué buena intervención y buenas, qué buenas experiencias nos ha contado usted